Sean todos bienvenidos de nuevo. Dios es grande, Dios es poderoso, lo sabemos. Sin embargo, muchas veces lo hemos conceptualizado solamente. Sabemos que la Biblia nos narra algunos sucesos, algunos acontecimientos completamente sobrenaturales. Y lo hemos conocido quizá, pero quizá hay todavía en medio de ustedes personas que no han considerado el camino de Dios. Y aunque tienen ese conocimiento teórico, Dios todavía no ha obrado en sus vidas, no porque Dios no haya querido, sino porque muy probablemente todavía hay un pecado en la vida. Todavía hay una situación a la cual las personas muchas veces se aferran, se abrazan a tal cosa, a tal hombre, a tal situación, a tal pecado. Hace poco estaba meditando porque precisamente en estos días, fue sobre todo en estos días, hace aproximadamente 12 años que yo empecé a conocer de la palabra. Yo llegué en la segunda quincena de octubre del año 2000 a este lugar y ajeno completamente a la escritura, perdido y sin esperanza, muerto en mis pecados. Y yo le decía a Dios, meditaba y le decía muchas gracias, Señor, porque a lo largo de estos años, aunque ha habido momentos muy difíciles, yo he visto tu mano día con día que me ha sostenido. En situaciones donde he estado incluso a punto de perder la vida, tú me has guardado. Estoy aquí solamente por tu misericordia. Y yo quiero compartirles un poco de esto que es mi vida, no para exaltarme yo, no, porque ese no es mi propósito, sino para que tú veas que Dios el día de hoy, así como tocó en la Biblia, menciona a hombres que eran del vulgo, sin letras completamente, y los transformó completamente. A unos eran eruditos, algunos otros eran estudiosos, como en el caso de Saulo. Otros solamente eran pescadores, como Pedro. Pero sin embargo, esas personas fueron completamente transformadas por el poder de Dios. Dios sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Pero es necesario que encuentre corazones que estén dispuestos. Ese es el punto. Que estén dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo, por ser cristianos. El día de hoy, tú sabes que hay muchas corrientes de pensamiento. El mundo, la Biblia lo llama pues como tal, y quiero referirlo a eso, no al planeta como tal. En algunas partes sí se refiere a la tierra y su plenitud, dice la Escritura, pero estamos hablando del mundo, de todas esas cosas que tú sabes que van contra los mandamientos de Dios, que escrituralmente fomentan la carnalidad, los placeres, la vanagloria de esta vida. El mundo se refiere a modas, el mundo se refiere a música, a formas de pensamiento humanas, etcétera, a lo que te promueve la televisión a través de sus diferentes series, películas, caricaturas, etcétera. Todo eso es el mundo. Y déjame decirte que hoy más que nunca la palabra de Dios está siendo muy atacada, por todos lados. Muy atacada por hombres que se han dedicado completamente, en vidas enteras, a desacreditar, a poner en tela de juicio la palabra, a poner en tela de juicio cada uno de los argumentos de lo que narra la Escritura. ¿Sí? Además se han levantado hombres amadores de sí mismos que están tomando el nombre de Dios para traer burla, deshonra. Agrégale a esto las falsas religiones que el día de hoy cada día se multiplican más, donde los testimonios, donde los ejemplos, donde cada día se sabe de pastores que completamente corrompen, cometen abusos, son ladrones. La atmósfera no es muy propicia para creer, déjame decirte. Yo reconozco algo y le doy gracias a Dios por cada uno de los que veo aquí presente, porque el hecho de que tú estés en este lugar, aquí escuchando la palabra de Dios, simple y sencillamente es un milagro. Es un milagro, porque hoy no hay quien busque a Dios, porque el día de hoy, ¿sabes qué? El fútbol, las reuniones con los amigos, las borracheras, los robos, las reuniones para fomentar el chisme, etcétera, es lo que es deleitoso, lo que es placentero, es lo que tiene entretenido a la mayoría de la gente. En algunos otros casos, el Dios trabajo, el Dios de sí mismo que llevan muchas personas, desvía completamente.
hace como una barrera para que la persona no pueda buscar a Dios. No es fácil el día de hoy, definitivamente, que una persona se acerque a buscar a Dios, porque hay muchas cosas, se levantan muchas voces que te dicen, no hay motivo para creer. Este que me dijo que creyera, a lo mejor ya no está. A lo mejor encontramos noticias, a lo mejor escuchamos de alguna noticia de atrocidades que se han hecho en el nombre de Dios. Abusos, robos, hurtos, hipocresías. Y la gente dice, bueno, entonces ¿en qué creo? Solo hay confusión. Pero hoy con la ayuda de Dios vamos a entender que cuánto es necesario hoy estar apercibidos, como decía el texto que citábamos del libro de Santiago en el capítulo número 5, de estar apercibidos, de afirmarnos, de hoy determinar en nuestro corazón seguir a Cristo, estar dispuestos a pagar el precio, porque efectivamente nos ha tocado vivir en medio de una adúltera y perversa generación. Mas el que persevera hasta el fin, dice la Escritura, este será salvo. Este será salvo. ¿Cuál es el propósito de la plática el día de hoy, de esta predicación? Es uno solamente y muy sencillo. Exaltar el nombre de Cristo, exaltar esa característica que es de nuestro Dios, que la Biblia habla y enseña mucho de ella, su enorme poder. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él fue el que transformó a hombres como Moisés, hombres que no eran propicios para enseñar, para ser líderes. Sin embargo, por cuanto estuvieron dispuestos a dejarse ser moldeados por Dios, Dios los cambió. Ese mismo Dios que transformó el corazón de un niño llamado Jeremías, que cuando tuvo el llamado de Dios para ir y predicar la palabra y reprender el pecado, dijo, Señor, es que soy niño. Ese mismo Dios el día de hoy sigue cambiando vidas. Lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer con muchísimas personas, pero hoy también quiero dejar bien claro que qué importante va a ser la actitud que tú tomes delante del llamado de Dios, el llamado que el día de hoy te hace a ti. El mundo habla el día de hoy que no debes de creer, como te decía yo. Los falsos profetas, los falsos ministros que cada día se multiplican más y más, cada día tú sabes de un nuevo surgimiento de una nueva religión, testifican que no se puede vivir en santidad. Pareciera que son abogados del pecado y no defienden la causa justa. Los falsos ministros. ¿Y qué vienen a sembrar en medio de los corazones de las personas? Confusión, quebranto y desventura. Son aquellos que no entran al reino de Dios, pero tampoco dejan entrar. Están ahí estorbando completamente. La fe es atacada. Eso es muy cierto. Todo te dice que no debes creer. El mundo te dice que Dios no existe. Pero hoy es importante que inclinemos nuestro corazón a Dios, a la palabra. Por eso decía el apóstol Pedro que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, la cual brilla como una antorcha encendida en medio de un lugar oscuro. El lugar oscuro es donde estamos viviendo ahorita. El mundo te aflige. Si tú estás seriamente buscando a Dios, el hecho de que Él tengas al vecino aquí con sus bocinotas y sus corridos todos los días y tú queriendo buscarlo de Dios, definitivamente te aflige. El compañero de trabajo que a lo mejor te oprime, el jefe corrupto, todo eso es una lucha día con día. Pero también déjame decirte que hoy Dios está buscando verdaderos corazones que estén dispuestos a pagar el precio. Ojalá tú seas uno de ellos. Vamos a hacer una oración. Yo quisiera que cerraras tus ojos, porque mira, si el mismo diablo el día de hoy se ha encargado de minar la fe, el tentador, el destructor, ha descendido con gran furia, dice la Escritura. Anda como un león rugiente, mirando para ver a quién devorar. La Escritura lo llama el enemigo de tu alma. Si el mundo hoy te testifica eso, yo creo que lo más importante a través de esta reunión es ver qué nos dice Dios al respecto. Porque esta debería ser la actitud adecuada. Ver, pedirle a Dios en este momento que nos hable, para ver qué nos dice Él acerca de estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir.
Padre, te damos muchas gracias, Señor, por cada persona que tú trajiste, Señor. Yo te ruego en esta hora que venga tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros. Que tú nos hables, Señor. Que no sean mis palabras en esta hora, Jesús. Yo no conozco la vida, Señor, de todos los presentes, Jesús. Padre, pero tú sí conoces los pensamientos. Tú sabes las intenciones del corazón en este momento de cada uno de nosotros. Padre, yo solo puedo ver personas que vienen y se congregan y están sentadas aún frente a mí, Señor. Pero tú eres el que pesas las intenciones, los pensamientos. Tú miras más allá de lo que mira el hombre, Señor. Tú no miras las apariencias, tú miras el corazón, Señor. Y hoy te ruego, Señor, por cada una de estas personas que tú trajiste, para que haya la actitud correcta, Señor. Padre, para que haya la humildad, para que inclinemos nuestro corazón a la palabra, Dios. Los tiempos que nos han tocado vivir son difíciles, son de aflicción para aquel que quiere santificarse en estos tiempos, Señor. Son placenteros para aquel que todavía se deleita en el pecado, Señor. Son fáciles para aquel que va caminando en el camino amplio que lleva a la perdición, Señor. Pero hoy te ruego, Jesús, que tengas a bien abrirnos las escrituras, Señor. Mostrarnos tus verdades. Mostrarnos que tú eres el Dios de Israel que está vivo, aquel que ayudó al profeta Elías, Señor, en esos momentos de apostasía en medio del pueblo y que lo sostuvo cada día para que él no claudicara, Señor. Que tú eres el mismo, Señor, que dirigió los pasos de ese hombre llamado Josué. Que tú eres el mismo, Señor, de ayer, de hoy y para siempre, que tú no cambias. Revélanos, Señor, la grandeza de tu poder. Hoy haznos entender que tú estás dispuesto a cambiar corazones, a limpiar las vidas, Señor, cuando tú encuentras un corazón completamente dispuesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Comentándoles, pues lo que el mundo dice, ¿verdad? Es algo que tú no puedes negar. Es una lucha todos los días. Una persona que verdaderamente quiere y está dispuesta el día de hoy a hacer la voluntad de Dios, no me lo puedes negar. Muchas veces la lucha empieza desde la misma casa, con tu familia, con tus padres, los hijos que se oponen. Sales al trabajo y encuentras completamente una enorme oposición. En las calles, ¿qué es lo que se respira? La gente no busca a Dios, busca satisfacer sus deseos de la carne. Pero fíjate, yo te decía qué importante hoy es, que el día de hoy miremos a lo que la palabra de Dios dice. Porque ciertamente muchas personas que iniciando la caminata se han desviado es porque tomaron su mano sobre el arado y en un momento miraron hacia atrás. Se desviaron, dejaron de ver a aquel que debe ser nuestra guía. La Biblia lo llama el príncipe de los pastores. ¿Sabes quién es? Su nombre es Jesucristo, el príncipe de los pastores. Aquel que está sobre cualquier rey, sobre cualquier autoridad. El más alto, el Dios Todopoderoso. En el libro de Primera a Corintios, quisiera que me acompañaras, por favor. Primera a Corintios, capítulo número 10, verso número 13. La palabra de Dios nos dice algo muy importante
y es en referencia a esto que estamos platicando. Porque el día de hoy hay muchas personas que están en una lucha. Mucha gente aún ha llegado a pensar, quizá, no voy a poder. Son grandes las demandas del Evangelio. Yo me conozco, sé lo que soy. No creo poder. Mejor no hago el intento, mejor no me comprometo con Cristo porque no le quiero fallar. Pero todo eso, déjame decirte que qué bueno que desconfías de ti mismo. Qué bueno que dices, yo me conozco, sé lo que he hecho, sé lo que hice, sé lo que viví, sé de las decisiones que yo he tomado. Pero donde la Biblia te llama para que corrijas esos pensamientos, esa actitud, es tu actitud hacia Dios. Para que no desconfíes de Él. Para que el día de hoy puedas ver que así como Él transformó vidas de hombres completamente y los hizo muy distintos, completamente distintos, el día de hoy puede hacer exactamente lo mismo. Es buena esa actitud, incluso llevársela a Dios en oración y decirle, Señor, yo me conozco lo que soy, yo sé lo que soy, tú sabes lo que he hecho y hasta dónde fui capaz de hacer daño con mis actos y con mis propios labios, con mis palabras. Tú sabes cómo he herido a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Tú lo sabes, pero hoy tómame en tus manos. No tenemos ningún motivo por el cual debemos de desconfiar de Dios. Dios nunca nos ha fallado. Quizá nos han fallado personas, sí es cierto. Quizá ha habido traiciones, no lo sé. Pero Dios, yo te pregunto el día de hoy, ¿has recibido algún mal de Jesucristo? ¿Has recibido algún desplante de Jesucristo? ¿Has recibido alguna palabra de parte de Jesucristo que te diga no vas a poder? Yo creo que no, porque Él está dispuesto a ayudar, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque dice la Escritura que Él no puede negarse. Cuando viene la tentación, cuando viene una prueba, las personas muchas veces dicen, caí, porque soy débil, porque estoy en la carne, justificándose muchas veces. Pero fíjate lo que nos dice aquí la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, verso número 13. La Escritura dice algo muy importante. Primera Corintios capítulo 10, verso número 13, dice la palabra de Dios lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este texto es muy importante analizarlo el día de hoy. Quiero decirles que Dios nos ha estado hablando acerca de la importancia de creerle a Él, a su palabra. Porque el mismo Cristo dijo que tendríamos muchas aflicciones aquí en la tierra, refiriéndose a aquellas personas que han sido lavadas, que Dios las ha redimido, a los cuales les llama la Escritura hijos de Dios. O sea, para que una persona pueda primeramente entrar como en ese tipo de personas a los cuales la Biblia se refiere como los redimidos, como los hijos de Dios, previamente debió haber existido un arrepentimiento verdadero en tu vida, de obras muertas, de pecados, un apartarse de la iniquidad completamente y un creer en el nombre del Señor Jesucristo.
Ejercer la fe, simple y sencillamente, ejercer la fe es confiar en el Señor Jesús. En el mundo, lo dijo Jesús, tendréis aflicción. El mundo, yo sé que el día de hoy te está afligiendo. Te está afligiendo y el mundo muchas veces llega a apretar así, mira como estoy oprimiendo ahorita mi puño y quisiera oprimirte, aplastarte, a eso se refiere la Escritura, aplastarte. Porque en un momento cualquier persona que esté dispuesta a seguir a Cristo pudiera llegar a pensar, Señor, ahora que quiero hacer las cosas bien, ahora que quiero buscarte con todo el corazón, se me han venido una serie de problemas que antes yo no los tenía. Tengo problemas porque mi esposo no me entiende, me quiere correr de la casa, mis hijos ahora se me han volteado, puesto que estoy buscando la justicia, hacer las cosas bien, ahora me vienen estas cosas, Señor. Muchos que han atravesado apenas por estos pasos que estoy mencionando, cuando ven esa contrariedad, cuando ven como esa oposición a sus vidas, tristemente te puedo decir que se desaniman, que dicen, no, es que si Dios es bueno, ¿cómo es posible que permita que yo pase esto? No entendiendo que el mismo Jesucristo dijo que Él vino a poner división entre padres e hijos, esposa y esposa, y no porque Jesucristo esté interesado en dividir familias, sino porque Él refirió algo muy importante. Si alguno quiere venir en pos de mí, pero ama más a padre o madre, hijos, hijas, o aún su propia vida, no puede, dice la Escritura, no puede ser mi discípulo. Por eso es muy importante que tú entiendas que el día de hoy tú no debes de caer en esa actitud de decir, pues ahora que busco a Dios, todo se vuelve contra mí completamente. ¿Será que esto es de Dios? La Escritura dice que debemos de pagar un precio. Y muchas veces tus mismos hijos te van a aborrecer por amar la justicia, por buscar la paz. Tus padres te van a correr de la casa probablemente, si es que tú te paras por la verdad. Algunas personas han sido desheredados completamente porque dicen, cambiaste de religión, ¿cómo te atreviste a dejar la religión que mis padres, que yo te inculqué, que ha sido la religión de toda la familia? ¿Por qué lo hiciste? No entendiendo el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Por eso es importante que tú entiendas que Dios, cuando habla estas hermosas palabras, te dice, ven a mí, humíllate bajo mi mano poderosa, humíllate delante de mí. No digas en tu corazón, esto que estoy pasando es algo injusto porque yo no lo puedo soportar. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que esto me sucediera a mí? Y puede ser la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un esposo, de un padre. Mucha gente lejos de humillarse delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿para qué hiciste esto? ¿Qué me quieres enseñar? Viene la querella de la persona hacia Dios y se aira contra Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? Algunos otros que se han vuelto atrás tristemente, su argumento es que lo que me pide Dios es demasiado y no lo puedo soportar. Pero la realidad es otra. Se apartan del camino de buscar a Dios porque simple y sencillamente es muy grande su amor por su pecado. Simple y sencillamente. Porque escatimaron el precio, consideraron el camino de Dios, vieron lo que Dios demanda, la santidad, el apartarse de toda iniquidad, el apartarse de las prácticas mundanas de pecado, robo, mentira, hipocresía, maldiciones, albures. Consideraron apartarse del mundo toda la
abominación de la televisión, las series, la música, las cumbias, los corridos, el rock. Y dijeron, no, yo creo que esto no es así. A mí me gusta seguir viendo el fútbol. Y la verdad, yo le voy a este equipo y voy a seguir viendo el fútbol. ¿Qué tiene de malo ver el fútbol? Consideraron el precio. Y dijeron, no, no estoy dispuesto. Y el argumento para separarse ha sido este. Lo que me está pidiendo Dios es injusto. Es que es grande la tentación. Pero la Escritura nos dice que no nos ha venido, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y esto el apóstol Pablo lo refiere, ¿sabes por qué? Porque exalta el carácter de justicia de nuestro Señor Jesús. Porque Dios nunca te va a demandar a ti algo que esté fuera de tu alcance, realizarlo, algo que tú no puedas hacer. Sería injusto, ¿verdad?, que Dios nos pidiera hacer algo que no esté en nuestro alcance. Si alguno quiere venir en pos de mí, imagínate que dijera, no, pues tiene que volar, porque si no vuela, no puede ser mi discípulo. ¿Sería injusto? Sí, sería injusto. Pero ¿qué nos está pidiendo Dios? Algo que está en nuestra decisión, en nuestro ser, el obedecer o el no obedecer. Si la Escritura me dice, no robarás, que los ladrones no van a heredar el reino de Dios, sino que se van a perder eternamente en el lago de fuego que es el infierno. Una persona que considera solo ese ejemplo, ese mandamiento, en toda su manera de conducirse, va a ser justo. Así se le olvide a la persona a la mejor a la cual está comprando y le da de cambio 10 pesos de más, va a decir, aquí está, mire, se equivocó, este es su dinero. Que si en el trabajo te dicen, infla esta nota, échame la mano, di que costó 500 cuando realmente costó 300 y ahí te doy algo para ti. Por cuanto teme a Dios y sabe que hay un mandamiento que dice no robarás, no se presta para el robo, ni para el fraude, ni para el soborno. Y dice, tu nota te la voy a hacer por lo que compraste. Y si son 300 pesos, 300 pesos, porque yo no soy ladrón. La pregunta es, ¿te estará demandando algo Dios que no puedas hacer? ¿Será difícil decir no ante una situación así? Cuando una persona intima con Dios, se dobla de rodillas, busca la presencia de Dios, le dice a Dios con toda humildad, háblame a través de tu palabra, Padre, porque no quiero corromperme como la mayoría está. No quiero convertirme a ellos, sino más bien que ellos se conviertan a mí. Viene una ayuda sobrenatural de parte de Dios, una influencia hermosa en la vida de la persona que aunque va a laborar a su trabajo en su jornada normal y aunque ahí le dicen, vente, vamos a alburear, vente, mira, vamos a codiciar a las mujeres, dice, ¿sabes qué? No, no, gracias. ¿Pero qué? ¿Acaso no te gustan? ¿No eres hombre? No, no es eso. Soy normal. Me atraen, pero no hago eso. Simple y sencillamente. Yo recuerdo una vez, venía yo hacia a este lugar, recién estaba empezando a buscar a Dios y venía a la reunión de miércoles, si mal no recuerdo, pero ya se me hacía tarde, ¿no? Entonces, abordo un taxi, le digo, lléveme por favor a este lugar, me urge, bueno, llevo un poco de prisa. Claro que sí, joven. Y ahí va el taxista, ¿no? Y efectivamente, pues, tenía ojos vagabundos completamente, iba de aquí para allá y me dice, mira, codiciando una mujer. Me di cuenta de qué es lo que quería. Mira, ahí diciendo cosas indecentes. Yo me acerco con él y me lo quedo viendo directamente y le digo, ¿usted es casado? Y la pregunta yo creo que lo desencajó completamente
Y me dice, sí, sí soy casado, tengo mi mujer. ¿Y no le da vergüenza? Y empecé a predicarle la palabra de Dios. Al final de cuentas, me dijo, ay, joven, es que pues, la verdad, siempre han sido mi debilidad las mujeres. Soy hombre, siempre han sido mi debilidad. Cuando una persona verdaderamente tiene el temor de Dios en su corazón, aun cuando no lo esté viendo el ministro, aun cuando vaya en un viaje lejano, siempre tiene en su entendimiento que hay un ser supremo, Jesucristo, que te está mirando. Que realmente no es cierto que hay momentos de privacidad, porque la privacidad, o sea, delante de Dios, la persona siempre va a estar vista por el Altísimo. Eso es solo un ejemplo, porque en un momento es muy fácil negar a Cristo. En un momento, si eres cobarde y cedes, pues te quedas viendo, ah, sí, no, pues sí está bonita, pero Dios no nos ha llamado a eso, sino a pararnos por la verdad, en algo tan sencillo, pero ahí se aplica la verdadera santidad. ¿Será que es algo imposible que Dios te esté demandando que dejes de robar, que dejes de mentir? Realmente obra en tu voluntad ahí, y sí se puede, pero la realidad es que muchos no han querido hasta el día de hoy. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios, a través del apóstol Pablo, aquí está citando esa fidelidad de Dios, ese no negarse. Cristo no se puede negar a sí mismo. Él permanece fiel, dice la Escritura. Fiel es Dios, dice la palabra, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es lo que les estaba diciendo en este momento. No te dejará. Si tú verdaderamente eres temeroso de Dios, clamas, la Escritura dice, Él está presto para ayudar. ¿Murió un ser querido? ¿Perdiste el trabajo quizá injustamente? ¿Tienes dificultades económicas en medio de tu familia? Quizás sí, a lo mejor las tres juntas pudiera ser en un momento. Con todo eso, no hay motivo para que haya reproche de tu boca hacia Dios, porque Dios siempre nos ha sostenido. Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, y aún tú sin merecer su misericordia, el alimento lo has recibido hasta el día de hoy. No me lo puedes negar. Recibiste un alimento, a lo mejor dormiste en un techo digno, quizá no con lujos, pero digno, y no te has arrepentido hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué lo hace Dios? Para que veas que Él aún sigue extendiendo su mano de misericordia para que tú te vuelvas y mires hacia el cielo y consideres sus mandamientos y te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesús. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esta parte del texto no quiere decir que Dios es el que está promoviendo la tentación como tal. No, no es eso, sino que Él estará atento para todo aquel que se humilla ante un momento difícil. La Biblia le llama el día malo, para que puedas soportar en el día malo. Dios te dice claramente que Él está dispuesto a ayudar. Si tú te humillas delante de Él, si consideras su poder, si consideras su testimonio, si consideras su palabra, Él te dará la salida. Él no te dejará caer. Hoy muchas personas tristemente están refugiándose en falsas doctrinas, como aquellas que solamente te dicen que aceptes a Cristo en tu corazón y que cuando la persona en su diario vivir aún
Su misma conciencia le dice que está mal porque sigue practicando el pecado, porque si la mujer es amargada y no ha podido perdonar, pues todavía tiene ahí esas amarguras contra su esposo, pero le dicen que ya nació de Dios, ya nació de nuevo, porque aceptó a Cristo en su corazón. ¿Sabes cuál es el argumento de muchos falsos profetas para tratar de apacentar la conciencia de muchas personas? Es, no te preocupes, Dios ya no te mira a ti. Ve a Cristo en tu corazón, de tal manera que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. No te preocupes, cualquier pensamiento que venga a condenarte, que venga a poner en duda tu salvación, repréndelo, porque no es de Dios, es del diablo. Pero la persona nunca ha nacido de nuevo, sigue practicando los pecados. Si era un mentiroso, sigue mintiendo en su trabajo. Si anda de adúltero, a lo mejor ahora, como ya le dicen hermano, se refrena del adulterio físico, pero sigue codiciando a las mujeres abiertamente. Tiene sus ojos vagabundos, no es dueño de sí mismo, pero sin embargo ya es hermano. Yo quiero decirte que cuando verdaderamente una persona es transformada por el poder de Dios, hay poder para vencer el pecado, día con día. No quiero decir que ningún cristiano en un momento esté exento de pecar, no quiero decir eso, pero de eso a que sea la práctica día con día del pecado, la vida normal de un cristiano, no es cierto. Porque la Biblia nos deja ver que el que es nacido de Dios no practica el pecado, lo dice la Escritura en el primer libro de Juan. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El espíritu, la esencia de todo este versículo es esto: Dios no te dejará solo. Aquella persona que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios el día de hoy, y a pesar de las pruebas, de las luchas que tenga, de las dificultades y los problemas, si esta persona hace lo que Dios le demanda, humillarse delante de la presencia de Dios, Dios te ayudará para que puedas soportar la tentación en el día malo. Hoy quiero invitarte para que medites estas palabras, porque este es el argumento, este ha sido un pretexto de muchas personas que han dicho, no, es que no lo intento, ¿para qué? No voy a poder, no puedo, yo me conozco, soy carnal, pero simplemente nunca lo han intentado, nunca se han humillado delante de la presencia de Dios y le han dicho, Jesús, cambia mi corazón, quiero ser distinto. No quiero luchar en mis propias fuerzas, no quiero confiar en mi propia prudencia. Sé que eso no sirve completamente. Quiero confiar en ti solamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 9, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Qué hermoso. Quiero aclarar algo muy importante. Estos textos que estamos leyendo y que vamos a leer otros pocos más, hay muchos más, son dedicados o fueron escritos para cristianos que vivían en diferentes iglesias, algunas que fueron fundadas por Pablo el apóstol, otras fueron labor de otros hermanos, de otros apóstoles como Pedro, etc. ¿Qué quiere decir esto? Eran instrucciones y eran palabras de aliento para personas que habían nacido de nuevo, que habían limpiado sus vestiduras, no por ellos, sino por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Con esto, no quisiera que se malinterpretara, sobre todo para aquellas personas que siguen todavía practicando el pecado,
para aquellas personas que siguen en sus celos amargos, para aquellas personas que se deleitan en la mundanalidad, que se deleitan en la música pop, el rock, las cumbias, que todavía están dispuestos a ir a antros, que todavía están dispuestos a difamar con sus propios labios a otras personas. No quisiera que te engañaras si tú te encuentras en esa condición. Porque primeramente, para que pudiera haber una completa aplicación al 100% de estas palabras para ti, es que primero te arrepientas. Ese es el punto importante. De tus pecados, que decidas apartarte voluntariamente de tus chismes, de tus maledicencias, de tus amarguras. Si sabes que no has perdonado todavía a tu hermano, si sabes que todavía tienes rencor en tu corazón contra tu suegro, tu suegra, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu maestro, tu jefe, etc., Dios te dice primeramente, perdónalo. Apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Eso es muy claro. Pero para aquellos que han tomado la decisión valiente de poner en práctica los mandamientos de Dios, de abstenerse de toda inmundicia, apartarse de iniquidad, bien puede aplicar estos textos para ti, porque es muy importante resaltar que Dios está dispuesto a ayudar, que a pesar de que venga una situación muy difícil, y a veces cuando nos hemos visto en situaciones en las cuales surge un problema en un día, por la tarde viene esta aflicción, por la noche recibes una llamada como tal que te aflige también, pareciera en un momento que es un plan malévolo para destruir tu alma. Y es muy cierto, la Escritura dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Una maquinación se refiere a una premeditación, a un plan perfectamente estructurado para hacer caer a alguien. Como cuando alguien le va a tender una trampa a una persona, como cuando alguien va a emboscar a un individuo o a una serie de individuos, existen varios elementos que hacen que prácticamente la salida sea imposible. Ejemplo, ¿cuántas veces hemos sabido de gente que ha sido quizá emboscada, sobre todo en estos tiempos tan malos que nos han tocado vivir de mucha violencia? Quizá hubo una llamada de alguien para esa persona que le dijo, necesito verte en tal lugar, tienes que ir por tal carretera. Y es informado y es conducido completamente a ese lugar, a tal hora específica, y hay un plan armado completamente ya para atacarlo. Hay una maquinación, hay una premeditación, hay una alevosía y ventaja. Humanamente es imposible resistir. Solamente aquel que se humilla delante de la presencia de Dios puede soportar. Y mira lo que dice la Escritura. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Nos vuelve a recalcar el texto bíblico que Dios tiene cuidado de aquellos que verdaderamente están obedeciendo, de aquellos que se están esforzando por entrar en la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Lo sabe cuidar, sabe tener cuidado de ti, sabe guardarte, librarte de la tentación. Primera de Pedro capítulo 2, verso número 6. Fíjate lo que dice también ahí la Escritura. Primera de Pedro capítulo 2, verso número 6. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Terminaba el hermano Ricardo hace 8 días con un texto parecido, o era ese completamente, como dándonos a entender, va a ser muy difícil que el Señor Jesús halle fe, va a ser muy escasa,
No quiere decir que no va a encontrar absolutamente nada. No quiere decir que en ese día, cuando Él venga, todas las iglesias estarán en apostasía, pero va a ser muy escasa. Los cristianos verdaderos, hermanos, van a ser probados por fuego. Van a ser refinados como la plata, dice la palabra de Dios. Y si verdaderamente el oro que brillaba aparentemente era oro, no lo era, por el fuego va a ser refinado. Si era oro, va a ser más puro, va a ser más refinado. Pero si no era oro, por el fuego va a ser consumido como la hojarasca. Y ahí saldrá entonces lo que era verdaderamente la persona. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Sobre todo la palabra de Dios se está refiriendo a aquel día en el cual Dios ha de juzgar al mundo con justo juicio. Dice la Escritura que aquel que haya depositado su confianza solamente en el Señor Jesús, que haya puesto por obra sus mandamientos, que cada día que vivió en este mundo, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, pero por cuanto supo humillarse delante de su Dios, por cuanto supo fortalecerse bajo la mano poderosa de Dios, dice la Escritura que en aquel día, en el día del juicio, no será avergonzado, no saldrá vergüenza, sino Cristo le dirá: venid, bendito de mi Padre, pasar al gozo eterno. Yo quiero decirte que hoy muchas personas están, así como tú, el día de hoy buscando de Dios, que vienen a un lugar como este, se congregan. Qué bueno que vienes. Sin embargo, eso no lo es todo. No lo es todo. El hecho de que vengas a escuchar la palabra de Dios como tal es bueno, pero sin embargo, si no lo aplicamos, si no obedecemos lo que el día de hoy hemos estado aprendiendo, lo que Dios nos dice que tenemos que hacer primeramente, apartarnos de toda iniquidad, de poco sirve realmente. Porque Dios no quiere solamente oidores olvidadizos, oidores que no están dispuestos a pagar el precio, que no están dispuestos a consumir su vida por Jesucristo, que no están dispuestos a abandonar su pecado. Dios el día de hoy está buscando, ¿sabes qué? Señoritas, mujeres, jóvenes, hombres que sean valientes y que estén dispuestos a pagar el precio por ser cristianos. ¿Y sabes qué representa eso? Primeramente, abandonar tus pecados, tu forma de vestir que no agrada a Dios, tu forma de buscar amistades que no te van a edificar, compañeros, amigos, pueden ser tíos, pueden ser familiares muy cercanos que solamente te van a hablar de corrupción, que solamente te van a hablar de vanidades, que te van a hablar del mundo para que tú pruebes el veneno que el mundo te está ofreciendo. Hoy tú tienes que tomar decisiones. Hoy tú tienes que aprender también a ser selectivo en tus amistades, en la gente con la cual tú te rodeas. Por ahí hay un dicho muy cierto, ¿verdad? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Qué pensarías del testimonio quizá de un ministro cristiano, verdad? Que cada jueves y viernes, imagínate que estuviera en el club, ahí 6 horas de sus amigos de la infancia, jugando dominó, jugando boliche, perdiendo el tiempo,
hablando de cosas vanas. ¿Qué pensarías de una persona que se dice ser cristiano y que pierde 2 días a la semana para cosas que no aprovechan, para cosas que la Biblia dice vanidad? ¿Dudarías, cierto o no es cierto? ¿Dudarías de una persona que se dice ser cristiano y que invierta tanto tiempo en lo que Dios no le permite hacer eso? Porque la Escritura dice que redimamos el tiempo sabiamente, por cuanto el tiempo es corto, que lo redimamos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo utilicemos correctamente para las cosas que nos van a llevar a ser más piadosos, a ser más santos, a estar más firmes en la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ir a jugar con los amigos mundanos, ir a jugar dominó, cartas, boliche, lo que sea, ¿fomenta la santidad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso, he ahí la importancia de ser radical en tu manera de vivir. Porque si una persona de la que está aquí, ustedes que están acá, vienes, te congregas, escuchas de buen modo, como lo hacía el rey Herodes, que escuchaba de buen modo, pero no actúas, eres ligero, coqueteas todavía con el pecado, coqueteas con un hombre, con una mujer, estás siendo tibio, estás siendo ligero. Dios no te va a bendecir por ello. Aunque vengas aquí 10 años, pero por cuanto no está en tu corazón el disponerte a la completa obediencia, de nada te sirve. ¿Y cómo te librará Dios del día malo? ¿Cómo extenderá su mano para guardarte si tú voluntariamente estás propiciando la caída? Si tú con tus propias manos estás agarrando una pala para cavar tu propia tumba. Es como ilógico, ¿no? Pensar que Dios nos va a librar cuando nosotros mismos nos metemos a la situación que va a ser ocaso de tentación. Termino con lo siguiente, mira, el libro de Judas, una carta bien cortita, pero bien llena de Dios, en el verso número 24, fíjate lo que dice, Judas 24. Está antes del Apocalipsis. Por eso hay esa parte que leíamos de la carta de Pedro, fíjate, llama mucho la atención. ¿Sabe librar a quién? ¿De la tentación a quién? A los piadosos, a los justos. Muchas veces damos muchas vueltas, le damos vueltas al mandamiento que Dios ya nos ha dejado bien claro que debemos de obedecer. Por ejemplo, Dios nos puede decir, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Quítalo de ti, dice la Escritura. ¿Eso a qué se puede aplicar el día de hoy? Imagínate que Dios está tratando contigo. Algunos los conozco, a otros no. Y tu ídolo por el cual morías y entregabas tu vida y todo, la televisión. A lo mejor pasabas 6 horas viendo música, videos, series de televisión, Los Simpson, el fútbol, la Liga Premier, la telenovela del Canal 2, sobre todo las de las 9 de la noche, no te la perdías. Todas esa serie de abominaciones que fomentan el pecado y la abominación. Y ahora que estás buscando de Dios, determinas que eso es incorrecto y que no le agrada a Dios. Puede haber dos actitudes ante esa situación que ya entendiste que no le agrada a Dios. Una, seguir teniendo ahí en tu cuarto, por ejemplo, tus películas preferidas, tus series de televisión que más te gustaban. Puedes tener ahí la televisión en tu cuarto, conectada al cable,
al Sky o a lo que sea y decir, no, pues yo me armo de valor, yo sí voy a resistir, Señor, ayúdame. Y oras, ¿no? Todavía a Dios, pero ahí está la tentación. Y cuando llegan las 9 de la noche, sabes que ya va a empezar tu telenovela favorita, la que te gustaba, por la que te deshacías completamente, hasta cancelabas situaciones, porque no te ibas a perder el final. Sobre todo porque había gentes, personajes que te gustaban mucho. Y dices, no, pues yo la sigo teniendo porque Dios está conmigo, Dios es poderoso para guardarme. Yo te pregunto, ¿qué es más sabio? ¿Evitar la tentación? Que sería, no quiero saber nada más de toda esta abominación delante de Jehová, porque la Escritura dice, no entrará cosa inmunda, no traerás cosa abominable a tu casa, lo dice el libro de Deuteronomio. ¿Y lo entiendes? Y dice, Señor, esto es abominación. Corto la señal del cable, tiro a la basura toda esa abominación, así fueran originales mis videos, todo, etcétera, lo tiro porque sé que a Dios no le agrada, saco la televisión de mi cuarto, no quiero saber nada de ello. O dices, no, pues ahí como que si no estuviera, le pones un trapo a lo mejor para que no la veas, pero estás acostado y ya estás ahí, ya va a empezar la serie, ya va a empezar el fútbol, ya son las semifinales y ahí estás luchando. ¿Qué es más sabio? ¿Evitar la tentación? ¿Darle vuelta completamente y no saber ya nada de eso? ¿O estarla resistiendo? Yo creo que concluimos todos que lo más sabio es evitarla completamente. Sería insensato y sería muy necio tratar de resistir cuando hay toda la posibilidad de que no seas tentado por esa situación. A lo mejor en la calle tú dices, bueno, pues me voy a encontrar gente que está bien mal vestida, el del micro va a llevar ahí sus cumbias, su rock, va a llevar a lo mejor la música que a mí me gustaba y todo, y hasta eso. A lo mejor va a ser el recorrido de 15, 10 minutos. Y esas cosas tú no las puedes controlar. Más sin embargo, dentro de tu casa, en lo que tú sí puedes controlar, cuánto deberías de ser bien serio y bien radical para no permitir ninguna situación que te pudiera llevar a corromperte, a pecar contra Dios. Pero muchas veces somos muy tibios y amamos mucho el pecado. Queremos estar en la congregación, queremos todavía la bendición de Jehová, pero queremos también tener parte con el mundo. Tener parte con el mundo. Dios no puede guardar así a una persona. Dios no puede así completamente derramar su bendición en una persona por cuanto todavía su corazón está dividido. La Escritura dijo claramente, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir al mismo tiempo a dos amos, porque amará al uno o aborrecerá al otro. No puedes. También dijo Jesucristo, nadie puede servir a las cosas de Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Es imposible, realmente nos engañamos. El mismo apóstol Santiago en el capítulo 4 dice lo siguiente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Como dándote a entender, decide hoy. No claudiques en tu corazón diciendo, si Baal es Dios, a él lo sirvamos, pero si Jehová, pues lo vamos a servir también a él. Toma una decisión el día de hoy, porque todo lo que hemos estado viendo ahorita acerca de esa ayuda preciosa que Dios da y que tiene el suficiente poder Jesucristo para guardarnos sin mancha, sin caída, sin arruga, hasta el día que Él venga, no va a poder aplicarse a tu vida mientras sigas en esa actitud de tibieza, de cobardía, porque todavía a lo mejor consideras tus amigos mundanos del trabajo, de la escuela, de la infancia, y todavía los contactas, porque los amas, porque te deleitas en sus albures, porque te deleitas en sus majaderías, en las cosas sucias que salen de su boca, porque tú estás igual que ellos. Porque la Biblia nos deja claramente que
las cosas, la influencia del Espíritu, cuando una persona está en el Espíritu, ¿sabes qué es lo que busca? Busca las cosas del Espíritu. Si una persona está en el Espíritu, va a buscar lo que sabe que va a fomentar más en su vida la santidad, la oración. ¿Sabes a quién va a buscar? A cristianos que le den palabra. ¿A quién va a buscar? A la palabra para que le hable acerca de su vida. Pero el que todavía tiene su corazón amando al mundo, va a contactar al amigo a través de la computadora para cosas vanas. Lo va a buscar ahí en la cuadra para platicar si este ya cambió de novia o este ya tiene otro novio, etcétera. Vanidad, porque en tu corazón hay vanidad y hay inmundicia. Pero hoy toma la decisión, porque estos textos sobre todo son para aquellas personas que el día de hoy se están esforzando por entrar en la puerta estrecha. Para aquellos que están en pecado, la predicación va a seguir siendo: arrepiéntete, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, apártate del pecado, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Termino con este pasaje. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué distinto de lo que dice la palabra, ¿verdad? El mundo te dice no es cierto, no es posible. Pero sin embargo, Cristo mismo dijo que todo pasaría, los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra no va a pasar, se va a cumplir. Y es correcto. Es lo mejor que hagas caso, que estés atento a esa palabra profética más segura, que sigue brillando y va a seguir brillando como una antorcha encendida en medio de toda esta oscuridad espiritual. ¿No te has dado cuenta que en medio de nosotros, en medio de la gente, en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir, la gente no discierne ni tan siquiera entre su mano izquierda y su mano derecha? Está ciega espiritualmente. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. O sea, si un joven, por ejemplo, quiere buscar de Dios, quiere buscar lo que es correcto, apartarse de la iniquidad, muchas personas prefieren ver a sus hijos borrachos, mujeriegos, que verlos convertidos a Cristo. No lo logran entender. Así nos ha pasado a varios. Así hemos sido tachados muchos, pero sin embargo sabemos en quién hemos confiado. Él es poderoso para guardar a una persona al día de hoy que verdaderamente se humille delante de su presencia. Tiene todo el poder, primeramente, para cambiar tu vida, tu corazón, para cambiar las intenciones de tu corazón y someterlas al señorío de Jesucristo. Él quiere ayudarte. Él tiene el poder para guardarte cada día de tu vida. Él no ha cambiado. Él fue el que ayudó a Elías. Si has leído el testimonio de Elías, él fue el que lo ayudó para que él se sostuviera en unos momentos en los cuales se levantó un demonio literalmente llamado Jezabel, una mujer con un espíritu demoníaco que quería matar a todo aquel que levantara el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes quién lo levantó? ¿Quién lo guardó? El Señor Jesucristo. Pero la Escritura dice algo muy importante de Elías, que Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. He ahí el punto importante. Mientras tú no busques con todo tu corazón esa cobertura, esa influencia del Espíritu Santo, eres vulnerable para cualquier daño
para cualquier dardo del enemigo, por cuanto no tienes en tu mano el escudo de la fe. Eres vulnerable a todos los dardos de fuego del enemigo y por eso vas de fracaso en fracaso. Por eso no puedes ver que la bendición de Jehová está en tu vida, por cuanto no has decidido en tu corazón renunciar a todo lo que posees. Te invito a que cierres tus ojos, por favor. Vamos a meditar por un momento. Y aquel que es poderoso, dice la Escritura, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel se llama Jesucristo. Hermanos, la Escritura dice aún que vendrán muchas aflicciones en medio de nosotros, que vamos a ser escarnecidos por guardar la palabra y por guardar la justicia, y seremos tenidos como malhechores, y seremos calumniados por la justicia, por pararnos por la verdad. Pero la Escritura nos dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís en pie, pues para hacer el bien. ¿Quién es aquel? ¿Sabes quién es? La respuesta es que no te podrán hacer daño. No te podrán derribar, por cuanto está la simiente de Jesucristo en nuestra vida, por cuanto está la palabra profética más segura morando en nuestra vida. No podrán hacer nada, hermanos. La Escritura dice que hay mucha paz para los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Aleluya. No hay para ellos tropiezo. Hermanos, aún para la iglesia, dice la Escritura, que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos, a los injustos, para aquel día, pues. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Aún la Escritura nos deja ver que no nos sea cosa extraña el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera sucediendo, hermanos. La Escritura habla que todo aquel que quiera pararse por la palabra de Dios, por los mandamientos, por la iglesia, por defender la Biblia, irremediablemente sufriría persecución, descalificaciones, calumnias. Y como te lo decía hace un momento, seremos considerados quizá por muchos hombres como malhechores. Pero la Escritura, hermanos, nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que no paguemos mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Jehová, no para el ojo del hombre. El mundo va a seguir diciendo, va a seguir gritando a los cuatro vientos que es imposible caminar en la presencia de Dios
que es imposible obedecer sus mandamientos, que es imposible resistir en el día malo, por tanto, por cuanto somos carnales, dicen ellos. Sin embargo, mira lo que el día de hoy Dios nos habló. Dios nos habló cosas hermosas. Dios nos dijo, estoy dispuesto, estoy solícito para ayudarte, para librarte de tentación. Estoy dispuesto. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana. Dios te ha dicho que Él te dará la salida. Él te ayudará para que tú puedas soportar. Por eso es necesario creer el día de hoy a su palabra. No a los hombres, sino a su palabra. El que creyere en Él, dice la Escritura, no será avergonzado. Hoy tienes que tomar una decisión delante de Dios. Seguirle creyendo a tus pensamientos, a la voz de tus parientes, de tus amigos, que te dicen, ¿para qué vas? ¿Para qué te esfuerzas? O el día de hoy hacerle caso a la voz de Dios, que te dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Esfuérzate, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Pero tú esfuérzate, desmaya, agoniza, consume todas tus fuerzas en aras de obedecer los mandamientos, en aras de buscar la santidad, en aras de buscar lo que es agradable delante de Dios. El que creyere en Él no será avergonzado. Aún nos los dijo Dios. Él es poderoso, yo diría poderosísimo para guardarnos limpios, sin mancha, sin arruga, de todo este mal que nos rodea. Pero Dios el día de hoy está buscando corazones que verdaderamente estén solícitos, prestos y dispuestos para buscar las cosas de arriba y no las terrenales, para buscar la piedad, para buscar el hacer bien al prójimo, para buscar lo que es justo y recto. Pongamos pues nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, la piedra viva, la piedra angular, la torre fuerte. Pongamos nuestros ojos solo en aquel que tiene palabras de vida eterna. Las religiones no la tienen, los hombres no la tienen, solo Cristo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y hacemos bien en estar atentos a su palabra. Las tinieblas van a seguir aumentando cada día. Tinieblas y oscuridad cubrirán la tierra, está escrito. Ya lo estamos viviendo. Hoy nos espantamos quizá de lo que se ve afuera, en las calles, de la manera tan impúdica en la cual se viste ya la mayoría de la gente, exaltando los cuerpos, la carnalidad. Quizá hoy nos espantamos de las maldiciones y las cosas vulgares y profanas que la música, que las series de televisión promueven. Y aún no es el final. Aún no es el final. Hoy nos espantamos de la violencia con la cual se conducen las personas, cómo pueden ser capaces de mutilar, de descuartizar, de quemar vivos, de hacer espectáculos públicos de gente que está muriendo y sufriendo. Hoy no lo podemos entender quizá, pero la Escritura nos dice que el mundo está
bajo el maligno. Y te digo una cosa, solamente podremos estar a salvo si nos humillamos delante de Dios día con día, si clamamos por su perdón, si clamamos por su ayuda. De lo contrario, tú eres muy vulnerable. De lo contrario, estás expuesto completamente a las garras del león rugiente. Por eso te exhorto fuertemente para que busques el día de hoy tu arrepentimiento verdadero, que ya no dejes pasar más tiempo, que ya no dejes que el tiempo siga su marcha y tú sigas todavía perdiéndolo, viendo cada día las consecuencias más desastrosas de tus malas decisiones en tu vida, por cuanto no has considerado a Dios y sus caminos. Ojalá el día de hoy haya ese deseo verdadero en ti de tomar la decisión de buscar a Cristo como Él es digno de que se le busque. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu santa palabra, Dios, porque nos dejas ver, Señor, que todas las cosas que el hombre pueda argumentar para decir que es imposible seguirte, Señor, son más que pretextos. Son más que pretextos, Señor. Son solo eso. Padre, porque tú nos has manifestado el día de hoy que estás solícito, Señor, en ayudar. Que tú darás la salida, Señor, para que la persona pueda soportar en el día malo, Señor. El problema siempre ha sido el corazón del hombre. El problema ha sido que el hombre muchas veces, por la dureza de su corazón, ama mucho su pecado y se consuela solamente con venir a escuchar, Señor, pero no está dispuesto a arrancarlo de su vida y echarlo fuera. Pero hoy te ruego, Señor, que tú trates con los corazones y después de que tú nos has mostrado, Señor, que tú estás dispuesto a ayudar, aún a sostenernos en medio del día malo, Señor, Padre, puedan reconvenir, Señor, puedan abrir sus ojos para entender que ya no hay más tiempo que perder, Señor. Que aún la Escritura dice, basta el tiempo en el cual anduvisteis desviados, perdidos, en amarguras, en maledicencias. Basta el tiempo, fue suficiente. Que hoy nos dediquemos completamente a buscar con gran urgencia nuestro arrepentimiento de obras muertas y buscar el creer en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.